la evolución de lo que ha pasado en Izquierda Unida respecto a estos elementos que estoy poniendo encima de la mesa, lo podéis seguir con su documentación, viendo sus documentos esenciales. Porque ha sido un proceso nítido, transparente, ha estado, como os digo, documentado. Y comprobaréis que desde tratar la ecología y el medio ambiente como una política sectorial, junto a la educación, la sanidad, el bienestar social, que fue como normalmente aparecía en los primeros tiempos, hemos pasado a situarla en el núcleo duro del diagnóstico, del análisis y de las propuestas, en el núcleo de la actividad productiva, que sabéis que es el elemento principal de la relación interhumana, aparte de los cuidados, que también, aparte del conocimiento, que también necesita precisamente la actividad productiva, es muy importante. Los cuidados para la reproductiva, evidentemente. Bueno, pues ha pasado ahí y de tal forma que veréis que está íntimamente ligado a todos los análisis que hagamos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Es decir, ha entrado en el núcleo central de la economía. Eso lo habréis notado ya, por ejemplo, cómo se desarrolló nuestra primera asamblea de refundación y qué papel jugaba la ecología y el medio ambiente en ella. Pues esto es uno de los ejemplos de precisamente la reflexión, el desarrollo, el conocimiento, la elaboración colectiva existente en Izquierda Unida y que queremos que sea caldo de cultivo, forma de trabajo de ese nuevo bloque político-social que procuramos buscar en el proceso de refundación. Bien, pues el ejemplo este de los combustibles fósiles y el ejemplo del cambio climático son muy significativos en lo que está siendo precisamente esta situación en el borde del abismo. Daros cuenta que los combustibles fósiles es un recurso natural, energético, pero un recurso natural, que es, debido a una explotación irracional, uno de los detalles es que no se ha pagado coste de reposición. Se han tomado de la naturaleza como si no tuvieran ningún valor. El único valor que se les ha dado ha sido el coste de extraerlos de la naturaleza. Y eso ha hecho que hayan sido tan baratos. Porque si hubiésemos tenido que guardar, por así decirlo, ahorrar la parte de dinero que permitiese que cuando los esquilmáramos tuviésemos una sustitución, pues no estaríamos en la situación que estamos. Que estamos en una situación de que se nos agotan esos combustibles fósiles baratos, entre comillas, ha sido una época de energía barata, y que los sustitutos o los sustitutivos resulta que nos salen a costes mucho más altos. Y ahí está la fuerte pelea que hay por ejemplo, entre la industria química, que quiere guardarse el máximo posible de esos recursos de hidrocarburos, porque basa la mayor parte de sus elementos materiales, de sus, ¿cómo se llama?, la materia prima, de su producción, la basa en ellos, y quiere entonces reservarse la mayor parte y que el transporte, que es el otro gran consumidor, consuma ya lo menos posible. Pues esa pelea nace precisamente de que, como no ha habido un gasto de reposición, toda la actividad, tanto la industrial como la del transporte, que debido a la forma en que ha desarrollado la ocupación del suelo y la sectorialización de la vivienda con respecto al trabajo, con respecto al estudio, con respecto a las compras, tal y como han organizado el territorio y las formas de vivir los seres humanos en el territorio, este capitalismo de este momento, pues resulta que el transporte es de una importancia vital. Pues esa pelea precisamente viene de que, debido al uso irracional, se ha llegado a esta situación de que ese recurso básico energético, petróleo, gas, carbón, se ha situado en la situación que estamos llamada superando el pico del petróleo, es decir, que estamos empezando a consumir ya las reservas.
vamos hacia el cero, porque ya no el encuentro de nuevos yacimientos ya no logra mantener las reservas, por así decirlo, altas. Ya el consumo es tan elevado y además precisamente China, India, Brasil intentan seguir el mismo camino que hemos hecho en Estados Unidos o en Europa Occidental, y el consumo se dispara, y al no poderse generar porque no existen yacimientos o porque el petróleo de los yacimientos que aparecen o que restan o que quedan es cada vez más difícil, más costoso de extraer, siguen sin poner dinero para reponerlo. Pero esa situación está llevando precisamente a esas tensiones enormes y a esas guerras de intentar ocupar los territorios o de yacimiento o de paso del movimiento por gasoductos o por oleoductos, y esa situación es la relativa, en este caso es un recurso natural concreto, pero es la misma forma en que el capitalismo está tratando el resto de los recursos, de una forma irracional, un aprovechamiento de sobreexplotación, como nos pasa con el agua también. Y por eso es uno de los ejemplos clave para entender la situación en la que Izquierda Unida plantea a la sociedad cómo hay que actuar respecto a los recursos naturales. Y luego el otro lado, el lado de los sumideros, de los vertederos, el lado del cambio climático, es precisamente que por ese uso excesivo de los combustibles fósiles resulta que el sumidero atmósfera, que sí que necesita gases de efecto invernadero, pero que el exceso de concentración al que hemos llevado esos gases de efecto invernadero en la atmósfera por el exceso del uso de los combustibles fósiles ha generado, como os digo, ya irreversible, pero todavía puede ser mucho más peligroso, ha generado el cambio climático. Y este uso de los recursos y de los sumideros o de los vertederos o de los basureros, esto es un elemento evidente, y la ecología social nos lo está diciendo, por eso la ecología política tiene que asumirlo también, de que es